Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar unos 2 minutitos y damos inicio. Listo, vamos a dar inicio a la clase. Voy a tomar lista las personas que escuchen su nombre, me contestan presente. Diego Acurio. Presente, profe, buenas noches. Leonardo Narváez. Presente. Luis Aguirre. Cristina Aristizábal. Presente. Alexis Aules. Presente. Víctor Cañar. Presente. Jorge Chamorro. Luis Cisneros. Presente. Carlos Collaguazo. Presente. Jaime Córdoba. Presente, Inge. Santiago Criollo. Presente, ingeniero, buenas noches. George Dobrowski. Presente, ingeniero. Jean Guadalupe. Presente, Inge. Leonardo Martínez. Presente, ingeniero. Verónica Mazapanta. Presente, profe. Freddy Merchan. Presente, ingeniero.
Cristian Moreno, Presente, ingeniero. Ronald Mullo, Presente, Inge. Jimmy Muñoz, Presente, Inge. Diego Novoa, Presente. Ángel Núñez, Presente, ingeniero. Freddy Rivera, Presente, Inge. Cristian Román, Presente. Edison Topa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Listo. Bueno, unas indicaciones, no sé, bueno, ya han de saber, las personas que realizaron el pago con tarjeta de crédito o inscribieron los datos de la tarjeta de crédito ya pueden hacer el pago, ya se habilitó el botón de pago en el SIGE, entonces ya lo pueden realizar. Entonces, los que hicieron la inscripción de la tarjeta de crédito para que ya hagan el pago de la matrícula a través del mismo. Otra cosa, ¿algún estudiante que no le nombré pero está en la videoconferencia? Perfecto, estamos todos. Inge, una pregunta. Claro. ¿Ya constamos en lista? ¿Ya consto yo en lista? ¿Cuál es su nombre? Jonathan Rivera. O sea, yo oficialmente consto en lista. Y ahorita ya, esta es la que me descargué hoy día. Entonces usted ya me salió aquí. Pero la primera Ya. semana no me constaba, entonces Ya. eso tiene que solucionar. Porque tiene falta. Porque no le pude poner la Claro. asistencia. Entonces eso tiene que sonar. Igual Edison Topa. Sí, Inge, pero yo sí estuve en la anterior clase. O sea, Claro. estuve incluso escribiendo en el chat. Claro, pero para mí usted sí tiene, por eso está en celeste, usted sí asistió, pero yo no le pude pasar la asistencia, no está ahí. Entonces eso también tiene que regularizar. Perdón, no lo escuché. Eso tiene que regularizar porque usted en la primera semana no consta en el SIG. Ya. Eso En tiene este que caso, la solución, ¿quién nos puede ayudar directo con el coordinador de carrera? con el SIGE. Ah, con el CIGE. Claro, con el SIGE, porque entiendo que tienen que hacer la justificación de por qué no constaban, me imagino porque se matricularon tarde, alguna cosa, ¿no? Entonces, de ahí tienen que constar, porque al final, cuando ya se acabe el semestre, van a tener problemas, porque van a tener esta falta. ¿Sí? Ya, ok, Inge, ya voy Sí. a ver cómo solucionamos eso. Ujú. Listo, ahora sí vamos a dar inicio a la clase. La clase de hoy día sí es bien larga. Toca hablar full. Entonces espero hacerlo medio interactiva porque es larga la clase. Voy a silenciarles a todos. Con todo alzan la mano o me hablan por el micrófono o por el chat, no hay problema. Para poder dar la clase y no oír tanto ruido. Y de igual forma voy a desconectar mi cámara para darle prioridad al audio para que se tenga mejor calidad del audio y la presentación. Entonces yo igual estoy aquí, pero voy a desconectar la cámara y solo voy a activar el audio por el tema de priorizar la presentación y el audio. Listo, la clase de hoy día vamos a ver lo que es fundamentos y estándares de compresión de video. Vamos a ver el objetivo del encuentro. Va a ser identificar las características técnicas de los diferentes estándares de compresión de audio y video. Y vamos a comenzar con los fundamentos y estándares de compresión de video. Y vamos a finalizar la clase con los estándares y fundamentos de la compresión de audio para lo que es la televisión digital terrestre o la TDT o cualquier televisión digital por cualquier medio. Vamos a tener la introducción. ¿Qué es compresión de video? Es la necesidad de comprimir las señales de imágenes o video en un formato digital y que son secuencias binarias que van a ser transmitidas por un medio de transmisión. El problema principal que tiene en el manejo de video digital es la cantidad de bits que aparecen al realizar la codificación. La anterior clase nosotros vimos que al digitalizar la señal de video a la señal analógica a video, necesitamos aproximadamente, sin hacer ninguna modulación, codificación de línea, necesitamos aproximadamente 216 megabps y un ancho de banda de 108 megahercios.
Pero nosotros para lo que es la TDT, la televisión digital terrestre, necesitamos lo que es, o solo tenemos la capacidad de ancho de banda de 6 MHz. Entonces necesitábamos técnicas de compresión que permitan comprimir la información para poder enviar en ese ancho de banda que tenemos disponible. Ahí viene la complejidad y ahí viene el tema de la compresión de video. Pero vamos a comenzar con las unidades básicas de lo que es la televisión digital. Vamos a ver que la televisión digital, como vimos en la anterior clase, está formado por píxel. Su píxel es la unidad básica, que es un byte de luminancia y 2 bytes de crominancia, ¿no es cierto? Uno para crominancia de azul y uno para rojo, si tomamos un píxel. Pero es importante que ustedes sepan cómo se agrupan los píxeles. Los píxeles se agrupan en bloques. El bloque está formado por 8 por 8 píxeles. Un macrobloque, 16 por 16 píxeles o 4 bloques. Una trama está formada por 12 macrobloques y un cuadro son varias tramas, lo que ya es la imagen. Y el GOP, lo que vamos a ver al finalizar lo de que es video, la compresión, son 12 cuadros consecutivos que tenemos. Entonces, lo que sí pido que se memoricen es cómo están formados los bloques y cómo están formados los macrobloques. Los bloques están formados por 8 por 8 píxeles y los macrobloques están formados de 16 por 16 píxeles o 4 bloques. Eso sí es importante que ustedes lo conozcan. Ahí está grabando. Vamos a ver algunas recomendaciones de la ITU, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el ente supranacional que rige el sector de las telecomunicaciones a nivel mundial. Y vamos a ver las recomendaciones en lo que respecta a la televisión digital y formatos que se tienen para transmitir. Vamos a comenzar por ahí. Algunas técnicas de compresión se han conseguido simplemente atendiendo a las diferentes sensibilidades que tiene el ojo humano frente al brillo y al color. Yo les mencionaba en la anterior clase que el ojo humano es más sensible a lo que es los cambios de brillo que lo de color, entonces es más susceptible al brillo. Esta posibilidad de compresión viene expresada en la recomendación ITU RBT 601, cuando habla de las distintas familias que se desarrollan bajo estas normas, la 444, la 422, la 411 y la 420. Cada una de ellas con diferentes flujos binarios. Vamos a comenzar con los formatos que recomienda la ITU para la televisión. Tenemos el formato 444. Este formato es del que se envía toda la información tal cual como fue digitalizada. Entonces, tenemos lo que es la luminancia y la crominancia, en lo que cada píxel lleva su información. La frecuencia de muestreo para ambas es 13,5 MHz y se la va a cuantizar en 8 bits. Y tenemos una tasa de transmisión de 324 Mbps. Esto es utilizado en el cine y para la alta definición. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es toda la información. Tenemos un byte de luminancia, un byte de crominancia y otro byte de crominancia. Como pueden ver, todo este bloque se lo envía, o toda esta imagen fue enviada tal cual como se digitalizó la información. No hubo un tema de discriminar información que vamos a enviar o no la vamos a enviar. De ahí viene el formato 422, que es el utilizado para televisión digital, el que vimos la anterior clase en el ejemplo. En cambio, la frecuencia de muestreo de las señales de color pasan a ser la mitad. Sin embargo, esta forma de compresión no degrada subjetivamente la calidad. Entonces, no va a degradar. Este tipo de compresión permite la información redundante. Vamos a ver información redundante más adelante para que pueda ser decodificada de una mejor manera en la etapa del receptor. ¿Cómo es su frecuencia? Lo que vimos en la anterior clase, 13,5 y 6,75 para crominancia. Su tasa de transferencia es 216 Mbps y se utiliza para televisión digital. Aquí tenemos ya un ejemplo de la imagen cómo es enviada. Tenemos este píxel, envía lo que es la señal de luminancia y crominancia, pero ya aquí en esta columna ya no es enviada la señal de color.
y en esta columna de acá ya no es enviada la señal de color. Entonces aquí hace una compresión a lo que es a nivel de color mediante redundancia de byte de color. Entonces aquí ya no envía toda la información. Sin embargo, esta compresión no degrada subjetivamente la calidad de la imagen. Este es el primer formato que se utiliza para lo que es la señal de televisión digital. Es el más utilizado. Vamos a ver el siguiente, el 420. El paso del 422 al 411 o al 420 sí supone eliminar información sensible al ojo humano. Entonces este ya degrada la señal, ya la señal ya no va a tener una buena calidad porque se va a eliminar información que ya no va a ver cómo recuperarse en el receptor. Pero las frecuencias de muestreo sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Para el 422, 13,5 MHz para luminancia y 6,75 para crominancia, 8 bits de cuantización y 162 megabps para el tema de la tasa de bits. Es utilizado para televisión digital también, pero no es común. Bueno, se utiliza para televisión digital, pero no es comúnmente utilizado. El estándar 422 es el que se utiliza. Como pueden ver, aquí en las filas 2 y 3 de esta imagen o de este cuadro, fue eliminada la parte de color. De igual forma en estas filas de acá, en las columnas 2 y 3 y en las filas 2 y 3. Entonces aquí ya hay información sensible al ojo humano que ya no es posible recuperar en la que es la parte del receptor. Y finalmente tenemos el otro formato que recomienda la ITU, que es el 411. Este sí hace una eliminación más de la parte de crominancia, por eso ya la frecuencia de crominancia ya baja a 3,75 megahercios y la tasa de transmisión obviamente va a bajar a 162 megabps. Entonces en todas estas partes de aquí de la imagen ya no va a haber la parte de color, la parte de crominancia, solo va a haber luminancia. Solo se envía en la parte principal. Entonces aquí este sí es una compresión con pérdidas, que ya lo vamos a ver más adelante. Compresión de señal. ¿Quién me puede decir cómo creen que funcionaría la compresión de una imagen? Yo tengo una imagen, ¿no es cierto? Tengo una imagen donde tengo una casa y tengo un cielo azul y tengo un paisaje, ¿no? ¿Qué parte ustedes comprimirían de esa imagen? ¿Quién me puede decir? Ustedes ven una imagen, ¿no es cierto? Están viendo una imagen y ven un cielo todo azul y ven una parte donde está solo una casa y un paisaje. ¿Qué parte comprimirían? ¿Quién me puede decir? Las partes estáticas, las partes que no sean para que no tengan una redundancia, no tengan movimiento. Y a las partes estáticas o las partes que no tengan movimiento. Lo que no es del movimiento sí está correcto. La parte, eso se llama redundancia temporal. La otra redundancia no. Hay dos formas. Hay una forma que comienza la redundancia, la compresión, perdón, es en eliminar y detectar la información redundante, codificando solamente la información útil. Les puse el ejemplo de la imagen, ¿no es cierto? Tenemos una imagen de un cielo azul y una casa. Entonces, el cielo azul, al pasarlo a píxeles y eso a bloques y a macrobloques, todos los bloques van a ser un flujo binario. Entonces, si yo hago el bloque y el bloque que está al lado, y al lado, y al lado, y al lado de la imagen, esos bloques van a llevar la misma información. Entonces, eso es redundancia espacial. Quiere decir que toda la información es la misma. Entonces, ¿cómo yo haría la compresión? Enviarla únicamente el bloque que contiene la información del color del cielo y codificar cuántas veces se repite esa información. Entonces, yo ya no tengo todo ese flujo binario que es todo el tren
binario del cielo, del color azul, que sería el cielo, sino solo tengo uno. Así comienza la redundancia, temporal y redundancia espacial, que lo vamos a ver las definiciones. Pero ¿en qué consiste la compresión? En eliminar la información redundante, la que no es necesaria volverla a enviar, la información que podemos utilizar mecanismos para poder volverlos a recuperar esta información que eliminamos mediante varios mecanismos que vamos a ver en la clase de hoy día. Por lo tanto, podemos considerar la compresión digital como un procedimiento matemático en general. Se utiliza un algoritmo matemático que rebaja el flujo binario de un tren de datos. No vamos a enviar, como les dije en el ejemplo de ese color de esa imagen, no vamos a enviar 1000 veces los macrobloques azules, sino vamos a enviar una sola vez. Eso optimiza el ancho de banda y reduce el tren binario. La compresión a partir de ciertos valores influye negativamente en la calidad de video. Por eso debe utilizarse un algoritmo matemático y un factor de compresión que minimicen dicha degradación. Hay que hacer una compresión que no degraden la calidad de la imagen. Y existen dos formas de compresión: compresión sin pérdidas. Se refiere a los métodos de compresión a los que la calidad de la señal decodificada es al menos teóricamente igual a la calidad de la señal de la fuente. Si yo, sin ver hasta ahorita y solo viendo los formatos de utilización de la imagen, los formatos que vimos, el 444, el 422, el 420 y el 411, ¿cuál será una compresión sin pérdidas? El 444. Correcto. ¿Y cuál será una compresión con pérdidas? 0, el 411. El 411. Perfecto. En la práctica, la compresión con pérdidas, en lo que respecta al manejo de imágenes y sonidos, son relativamente pocas las aplicaciones en que es necesario una reconstrucción absolutamente fiel de la información de la fuente. Entonces, no es necesario hacer una reconstrucción tal cual se emite la imagen. Y aquí intervienen varios aspectos en la imagen o audio que son aprovechables para reducir la cantidad de información que debe transmitirse para poder reconstruirse aproximadamente. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que hay varias formas que tenemos que aprovechar de lo que es la imagen. Una de esas es, ¿por qué vamos a transmitir en lo que es audio señales o frecuencias de audio que nosotros no escuchamos? Esas señales podemos eliminarlas porque el oído humano no lo va a escuchar. De igual forma pasa en lo que es la vista. ¿Por qué vamos a transmitir señales que no son susceptibles al ojo humano y que podemos eliminarlas? Entonces ahí viene la palabra que menciona ahí. En el ámbito de la compresión digital de sonido e imagen existe una norma general. Lo que el ojo no ve o el oído no oye no se codifica. Entonces la parte que el ojo y el oído no es susceptible, que no interviene en la calidad de la imagen para el ojo humano y para la calidad del audio para el oído, entonces esa parte no se comprime, comenzando desde ese concepto. Esa es una codificación con pérdidas, ¿no es cierto? Pero que podemos reconstruirlas en la parte del decodificador. De ahí viene la relación de compresión, es muy importante. Todo codificador que realiza debe tener su relación de compresión para saber cuánto codifica, ¿no? A cuánto va a hacer la compresión. Entonces, ¿cómo se define? Como el flujo binario a la entrada del codificador sobre el flujo binario a la salida del codificador. Pregunta: si yo tengo a la entrada del codificador, no sé, 250 megabps y tengo una compresión 5:1, ¿qué tasa de transmisión tengo a la salida? $50 megabps. Correcto, tengo 50 megabps. Entonces ahí yo puedo tener la relación de lo que es la compresión de lo que es un codificador. Otra pregunta: si yo quiero tener un codificador que me comprima más la señal, eso hace lo que es la complejidad de la compresión. Si yo quiero tener mayor compresión, ¿qué influye eso a nivel del equipamiento que yo voy a utilizar? ¿Qué influye en el codificador? ¿Qué va a influir si yo quiero codificar y tener menor retardo?
¿qué influiría en un diseño de un codificador? Ustedes son ingenieros y van a diseñar un codificador. ¿Qué influiría? Su memoria o la capacidad de procesamiento debería ser más robusta. Perfecto, ¿no es cierto? Un codificador es como una computadora, ¿no es cierto? Tiene su parte de hardware y de software. Entonces, ¿qué va a tener? Mayor procesamiento porque dependiendo del algoritmo matemático y de la cantidad de compresión va a tener mayores procesamiento, y al tener mayor procesamiento yo necesito mayores características de hardware. Eso es hardware y software. Ustedes, si yo tengo una televisión analógica, la televisión abierta que tenemos todos en la casa, comparado con la televisión por cable, ¿cuál llega primero? ¿La televisión abierta o la televisión por cable? ¿Cuál visualizan primero? La abierta. Ya, ¿por qué será? Por los procesos de codificación que tienen que hacer el codificador de la televisión por paga. Perfecto, correcto, ¿no es cierto? ¿Y ustedes qué necesitan que sea ese tiempo de retardo? Necesitan de que sea menor, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso en qué influye económicamente para un proveedor? A nivel de costos, ¿no es cierto? Costos. Costos. Entonces, todo eso como ingenieros nosotros tenemos que analizar, ¿no es cierto? Cuando hacemos un diseño. Entonces, el nivel de compresión, el nivel de complejidad y el nivel de retardo. Nosotros queremos que la codificación digital de televisión, sea por cable o la TDT o la satelital, sea casi igual al tiempo real. Entonces, eso se llama cuasi real. No va a ser al tiempo real porque hay esos procesos de compresión, pero lo que se busca es que esos retardos sean los mínimos posibles, y eso que implica mayor hardware y software y mayor costos en lo que es el tema de inversión en lo que se diseña un codificador. Entonces ahí vienen los conceptos que vamos a ver a continuación. Eficiencia de codificación por lo general se expresa en bit por muestra o bit por segundo y está limitada por el contenido de información. Cuando mayor sea esta, más difícil y compleja será la compresión. Complejidad de codificación. La complejidad del proceso de compresión tiene que ver directamente con la carga o el esfuerzo de cómputo para implementar las funciones de codificación y decodificación. Esto afecta tanto al hardware como al software, lo que mencionabas, ¿no es cierto? Todo tema de codificación, dependiendo su complejidad, también va de la mano el tema del hardware y el software. Y por lo tanto, en general se miden funciones de requerimiento de memoria, de cantidad de operaciones aritméticas expresadas en millones de operaciones por segundo, que son MOPS, o millones de instrucciones por segundo, que se conoce como MIPS. El retardo de la codificación, lo que les mencionaba, todo proceso de compresión requiere de un cierto tiempo, no es que es en tiempo real. Eso que influye en la señal, le agrega retardo a la señal. Es por eso que una televisión por cable lo vemos después que una televisión abierta, porque siempre va a haber varios procesos y luego cuando veamos al final del semestre la capa física del estándar digital, vamos a ver tanto proceso que se ingresa en la televisión digital que todo eso influye en retardos. Y así, casi la televisión TDT es cuasi real a la televisión abierta. Entonces, ¿qué nos dice? Esto no es posible en televisión, dado que todo proceso debe hacerse en tiempo real o cuasi real, lo que les mencionaba, de modo que el retardo introducido por los procesos de codificación y decodificación no sean perceptibles al observador. El retardo de codificación puede reducirse aumentando la potencia de cómputo, lo que aumenta la complejidad de hardware y software y por consecuencia el costo, lo que habíamos mencionado, el tema de inversión, costo. Calidad de señal. En general, este concepto se aplica a la señal de salida del decodificador y en realidad no hay un criterio cuantitativo aceptado universalmente para definirlo. En alguna literatura se define mediante una relación a ruido dada por el 10 logaritmo de la energía de la señal a la entrada del codificador sobre la energía del ruido de la señal, pero no es algo que se haya definido aún. Vamos a ver un caudal binario a la salida del codificador. Hay 4 caudales binarios. Tenemos el retardo fijo de codificación y flujo constante de salida. ¿Qué quiere decir? La eficiencia de codificación varía según las muestras y por consecuencia también la calidad de la señal. De acuerdo a la etapa de compresión,
Entonces también varía la calidad de la señal. Procesamiento de muestras en paralelo. Esta técnica es posible mejorar la eficiencia de codificación dando lugar a símbolos de longitud finca a la salida por intervalos irregulares dependiendo la cantidad de información de muestra. Entonces hacemos ya una compresión en paralelo, ¿no es cierto? Aumenta la eficiencia de compresión. Eficiencia de codificación fija. En este caso, la calidad de la señal varía en función de la cantidad de información contenida en las muestras a comprimir. Y calidad constante y eficiencia de codificación variable. Si los medios de transmisión o de almacenamiento no restringen la velocidad de transmisión, o bien si es deseable una calidad determinada de la señal del decodificador, puede permitir una variable eficiencia de codificación para mantener constante la calidad. ¿Quién me puede dar un ejemplo de este último? Dice calidad constante, pero eficiencia de codificación variable. ¿En dónde han visto eso? Tal vez no se podría aplicar en la televisión IP. Ya, en la televisión IP, ¿no es cierto? En lo que es Netflix, en YouTube. Ajá, sí. Correcto. Ahí es. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando ustedes han notado, ¿no? Si YouTube ve que el ancho de banda baja, se ajusta, ¿no es cierto? Y baja la calidad de la imagen. Pero no sé, esto no se quiere decir que es la calidad a la calidad de la imagen, sino quiere decir que sea constante. ¿Qué se refiere a eso? Que no se interrumpa el video. Entonces, estos algoritmos de compresión se ajustan de acuerdo al medio de transmisión y al ancho de banda que disponemos. Eso pasa en Netflix, eso pasa en los videos y se baja la calidad de la imagen, pero se mantiene constante. No se interrumpe, no se para poder continuar viendo la imagen. Eso pasa en esos dos formas de la televisión IP que menciona su compañero. Existen dos técnicas de compresión, las cuales se clasifican como reversibles e irreversibles. Las reversibles, no se pierde información en el proceso de codificación y codificación. Entre las técnicas de codificación reversibles de la señal de video puede mencionarse la supresión de intervalos de borrado horizontal y vertical. Entonces se eliminan los borrados de horizontal y vertical y se los puede agregar, no hay ningún problema. La codificación estadística, entre otras. La codificación vectorial, codificación de recorrido, entre otras técnicas de conversión reversibles. Las irreversibles, la que utiliza la mayor parte de la televisión digital. Se pierde cierta cantidad de información durante la codificación. Como vimos, el 422 se utiliza en televisión digital, pero no se envía toda la información. Toda la información, cierta cantidad no se envía, se pierde en aparte, que no es posible recuperar en el decodificador, pero permite alcanzar mayores niveles de compresión porque reduce considerablemente el caudal binario original. Lo que busca la televisión digital es poder recuperar esa información, pero no enviarla, a que no se pierda. Buscar que el mínimo de información se pierda. Entre las técnicas de codificación irreversible de la señal de video puede mencionarse la de submetreo de Nyquist, PCM diferencial, codificación en subbandas y la codificación por transformada, la que utiliza la televisión digital terrestre y utiliza la transformada de coseno discreta. Ya vamos a ver esa técnica más adelante. La mayor parte de las técnicas de compresión empleadas en televisión, tanto para producción y grabación como para transmisión, son irreversibles y causan degradación de la imagen al deconstruir. Pero se trata que esto sea mínimo y que no sea susceptible al ojo humano. ¿Preguntas hasta ahí? Antes de comenzar a ver la redundancia, las técnicas de redundancia. ¿Alguna pregunta? Ya, si no hay preguntas, entonces continuamos. Entonces tenemos la compresión basada en la redundancia de información. Esa es la principal característica en las técnicas de compresión. Todos los sistemas eliminan la información redundante de la señal, de modo en que la función básica del codificador es eliminar dicha información. Ya les dije, tenemos la redundancia temporal y la espacial, ya la vamos a ver. Las características de la visión humana que se aprovechan para reducir el caudal de información se encuentran en la respuesta limitada de las señales de luminancia y color. Entonces, todo está en las características de la visión humana. Ya vimos dos principios fundamentales de la compresión, ¿no es cierto? Se elimina la redundancia, se detecta y se elimina la redundancia que existe en la información, y la otra utiliza técnicas
aprovechando las características de la visión humana, donde es el ojo humano más susceptible a los cambios de brillo que a los de color. Vamos a seguir viendo el tema de redundancia. Es fácil observar que una escena televisada, la imagen entre dos cuadros sucesivos varía muy poco. Ustedes han de ver que hay imágenes que no varían mucho. La mayor variación ocurre en las porciones de la imagen en que hay movimiento o cuando hay cambios de escena. Así que las imágenes televisadas pueden hablarse de redundancia temporal. Eso quiere decir redundancia temporal cuando los cambios entre imagen no hay muchos cambios de movimiento, puesto que los cuadros sucesivos tienen mucha información igual entre ellos. Eso se llama redundancia temporal. Por otra parte, entre los elementos de imagen que constituyen una línea, ya sea que se les considere horizontal o vertical, hay también semejanzas que dan lugar a redundancia espacial. Entonces, la redundancia temporal va a ser una redundancia intercuadro y la redundancia espacial va a ser una redundancia intracuadro. Eso tienen que saberlo. Vamos a ver la redundancia espacial, el ejemplo que les ponía, ¿no es cierto? Aquí tenemos esta imagen. Esta imagen tiene todo el fondo azul. Entonces, ¿cómo es la redundancia espacial? Esta es una sola imagen. Aquí tenemos un bloque. Aquí tenemos, hagamos así, tenemos varios bloques. Entonces, todos estos bloques van a ser el color celeste o el color azul que está en el fondo. Entonces, nosotros no vamos a enviar toda esta información del color azul porque eso no es eficiente. Esta información es redundante. ¿Qué se hace? O les pongo un ejemplo de compresión. ¿Qué haría yo como compresión? O bueno, les pregunto, ¿qué harían ustedes en este ejemplo que les pongo? ¿Cómo comprimirían la información? ¿Cómo comprimirían la información? ¿Quién me puede ayudar? Tal vez utilizando la técnica, el 411, para coger solo un bloque o un cuadrado de datos y repetirlo. O no sé. Claro, algo así. ¿Qué haría yo, no es cierto? Esto es un píxel, poniendo que fueran píxeles, ¿no es cierto? ¿Qué haría yo sin saber nada de compresión? Codifico esta información que es del color azul y cuento cuántas veces se repite. 1, 2, 3, 4 y 5. Y codifico y digo se repite 5 veces para que el decodificador sepa que se va a enviar 5 veces de información. Porque si yo le pongo este píxel en bits o este cuadro en bits, estos unos y ceros van a ser igual a este va a ser igual a este, va a ser igual a este va a ser igual a este, va a ser igual a este. Entonces, ¿para qué voy a enviar toda esta cadena de información? Si eso no es eficiente, solo codifico una y digo cuántas veces se repite. Yo sin saber compresión. Entonces, esas son una de las técnicas que fueron inicialmente saliendo a nivel de compresión. Pero lo importante es saber que esto se llama redundancia espacial. ¿Por qué espacial? Porque está dentro del mismo espacio y puede ser dentro de una misma línea, tanto horizontal como en una línea vertical. Entonces, es el color que se repite. ¿Qué nos dice la lámina? La redundancia espacial tiene lugar dentro de cada bloque. Esta viene asociada al hecho de que la naturaleza está llena de objetos sólidos con superficies y texturas uniformes que no varían significativamente la información de píxel a píxel, sino que encontramos generalmente grandes superficies sin variación, lo que vemos en imagen. El hecho de que varios píxeles adyacentes sean prácticamente iguales nos van a permitir, en vez de transmitirlos todos o almacenarlos todos, transmitir un píxel representativo del conjunto y las diferencias de cada uno respecto al otro. Un ejemplo de compresión aprovechado la redundancia espacial de cadenas largas de datos es el Run Length Code, que es, en este caso se detecta en el tren binario una cadena larga de dígitos que se repite. En lugar de codificar cada dígito, la mejor opción es codificar cuál es el dígito que se trata y las veces que repite. Entonces esto se llama una compresión de entropía. Ya vamos a ver MPEG, la familia MPEG-2 que utiliza la televisión digital, y MPEG-2 utiliza 3 técnicas. La redundancia, la compresión de entropía, la redundancia espacial y temporal, y el tema de vector y compensación de movimiento. Entonces, aquí es una primera técnica que se utiliza para comprimir la información.
la más básica. Vamos a ver ahora la compresión de redundancia temporal. Este es otro tipo de redundancia. Vimos la espacial. ¿Qué pasa con la redundancia temporal? Tenemos el cuadro original. Este ya se envió, fue codificado. Este se lo almacena, ¿no es cierto? Este es el cuadro que va a almacenarlo y este es desde el cuadro a transmitir. Entonces, ¿qué dice? Yo no voy a emitir toda la imagen nuevamente, sino que voy a transmitir lo que varía, lo que se transmite o lo que cambia en el tiempo. Entonces ya no envío la imagen, todo el pelo amarillo y toda la cara y todo, sino hago un envío de el cuadro a transmitir con la información que es necesaria para poder visualizar la imagen. ¿Qué necesitamos de esto? Tener almacenamiento. ¿Qué nos dice la lámina? La redundancia temporal viene dada por la relación entre los píxeles homólogos de cada imagen sucesiva. Por eso se llama intercuadro, porque ya intervienen varios cuadros. En la redundancia espacial solo es un cuadro, que se llama intracuadro. Un ejemplo de codificación para este caso es la técnica, es la codificación diferencial de pulsos modulados, que codifica el valor de la diferencia de una muestra con respecto a la anterior. Si codificamos el valor absoluto de cada muestra, necesitamos palabras binarias más largas. Ese es un ejemplo que está ahí, que se ha puesto. Pero lo que se utiliza más adelante, vamos a ver las técnicas que utiliza MPEG-2 y la transformada de coseno discreta. ¿Preguntas hasta ahí? Antes de ver la técnica de transformada de coseno discreta. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió lo que es redundancia espacial y redundancia temporal? ¿Todos entendieron? Sí, Inge. Sí, profe. Sí, sí está claro, Inge. Ya, Sí, ingeniero, sí está claro. perfecto. Entonces, continuemos. Ahora vamos a ver el método de compresión que se utiliza y el que es mayormente utilizado para la televisión digital. Ya vimos lo que es formatos, ¿no es cierto? Los formatos de digitalizar la señal, el 442, el 444, el 422, que se utiliza para televisión digital. Ahí solo estamos digitalizando la señal. Vimos el tema de la redundancia espacial y vimos el tema de la redundancia temporal. Y ahora vamos a ver una técnica que nos permite detectar la redundancia que existe en una imagen y también que nos permite tomar la mejor decisión para el tema de compresión. Esto se llama la transformada de discreta coseno. ¿Por qué se utiliza la transformada de discreta de coseno y no se utiliza la transformada rápida de Fourier? Lo que pasa es que la transformada rápida de Fourier, los coeficientes frecuenciales son reales e imaginarios. Entonces, al tener coeficientes reales e imaginarios, vamos a tener un problema en lo que vamos a diseñar el hardware y el software. Se complica el diseño, no es imposible, pero se complica. Entonces, mayor complicación de diseño del codificador. Entonces, ¿qué pasa con la transformada de coseno discreta? Los coeficientes frecuenciales van a ser solo reales, lo que simplifica el diseño del codificador. ¿Qué dice la lámina? Existe una gran variedad de métodos de compresión que se basan en la detección de redundancia en el dominio transformado. Esto se realiza transformando la señal desde el ámbito temporal. Vamos a tener una imagen que es en el ámbito temporal, al ámbito de frecuencias. ¿Qué es la transformada discreta de coseno? Me pasa al ámbito frecuencial. En el dominio de las frecuencias no existe una distribución uniforme del espectro. En general, las altas frecuencias aparecen menos veces, ya que es más habitual encontrar cambios suaves y grandes en superficies monocolor que grandes contrastes. Los contrastes grandes se sitúan en los contornos de los objetos, que en general son menos abundantes. Por eso podemos decir que existe mucho más contenido en las bandas frecuencias, en las bajas frecuencias, que en las altas frecuencias. Pregunta: ¿cuáles serán lo que más detecta el ojo humano? ¿Las bajas frecuencias o las altas frecuencias? ¿De qué nos vamos a valer? ¿Vamos a necesitar las bajas frecuencias o las altas frecuencias? De lo que leímos ahorita. Las bajas frecuencias que traen más sonido.
Correcto. Las bajas frecuencias Las bajas frecuencias son igual. las que son más susceptibles al ojo humano. Entonces, ese es otro concepto fundamental y que la técnica de la transformada de coseno discreta nos permite identificar esa diferencia entre altas y bajas frecuencias. Otro aspecto que hemos de tener en cuenta es que nuestro ojo humano atiende más a las grandes superficies, por lo tanto, a las bajas frecuencias, lo que les acabo de mencionar, que a los detalles pequeños que generan valores de alta frecuencia. Los métodos de compresión por transformación se aprovechan de esta circunstancia para reducir el número de datos a codificar. Entonces, ahí vamos a ver el tema de la transformada. Es una herramienta de transformación más utilizada por los métodos de compresión intracuadro. ¿Qué era intracuadro? ¿Quién me puede decir qué era intracuadro? ¿En qué redundancia se utilizaba el intracuadro? Espacial. En espacial, ¿no es cierto? Esta transformada que aprovecha la existencia de redundancia espacial en las imágenes y la encontramos en los estándares JPEG, MJPEG y en la familia MPEG, que es la que se utiliza en la televisión digital, nos permite detectar lo que es las altas y las bajas frecuencias. Entonces nos permite pasar del ámbito temporal al ámbito frecuencial. La transformada de coseno discreta que se utiliza para la televisión es la transformada bidimensional porque vamos a utilizar lo que es los bloques. Los bloques, ¿de cuántos píxeles eran? Los bloques, ¿de cuántos píxeles eran? De 8. 8 por De 16. 8 por 8. 8 por 8 píxeles. Y los macrobloques eran de 16 por 16 píxeles. Entonces, Por como pueden ver, bloques. vamos a necesitar nosotros, por eso ahí ven la fórmula, dos sumatorias y van a estar en el rango de m por n, que serían 8 por 8. Entonces, ¿qué pasa? Esto es la ecuación o la fórmula que se ingresa en los microprocesadores, en el tema de los microcontroladores, etcétera, en los codificadores. Esta es la que va a resolver. Pero ¿cómo funciona? Es importante cómo funciona y cómo nos va a ayudar a detectar. Matemáticamente esa es la fórmula, pero tenemos que nosotros entenderlo. Vemos si puedo hacer una... Vemos si me permite hacer. No. No me permite. Vamos si puedo hacer un cuadro así. Bueno, voy a hacer lo que más pueda, lo más didáctico posible para que se entienda. Ya, aquí digamos que este es un macrobloque, el que les he dibujado, no está todo. Este es 8 por 8, ¿no es cierto? Aquí tenemos un píxel, un píxel, un píxel, un píxel, hasta 8 píxeles y aquí deberíamos tener hasta 8 píxeles, 8 por 8 píxeles. ¿Qué hace la transformada de coseno discreta? Aplicando esa fórmula, ¿no es cierto? Eso es lo que hace aplicando la transformada de coseno discreta, nos da los coeficientes frecuenciales. ¿Qué ganamos con eso? Poder identificar las bajas y las altas frecuencias. Y en la matriz de los coeficientes frecuenciales utilizando la transformada de coseno discreta, en el triángulo superior tenemos lo que es las bajas frecuencias. Y en el triángulo inferior derecho tenemos las altas frecuencias. Pregunta, ¿qué información ustedes eliminarían? ¿El triángulo superior o el triángulo inferior? Inferior de las altas frecuencias. Correcto. Esto nos permite ya tener un mecanismo donde yo ya puedo identificar la información que es redundante. Ejemplo. Si yo tengo aquí, dentro de este macrobloque, tengo aquí en esta imagen todo que es del mismo color, esto más que seguro que aquí tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 0 en la parte inferior de acá abajo. Entonces, esta imagen se puede eliminar sabiendo que ya es redundante. Y lo que cambia, los cambios de color, de luminancia y de todo eso, va a estar en la parte superior. Entonces, aquí es el valor más bajo de frecuencia. Y este es el primerito que se le toma en cuenta. ¿Y cuál va a ser el último? El de acá. Este es el último que se le toma en cuenta. Pregunta,
La transformada de coseno discreta ya nos comprime la información. No. No nos comprime la información. Lo que nos ayuda es, primero, pasarle un ámbito de frecuencial, donde ya podemos identificar la información que es redundante, la información que nosotros podemos eliminar. ¿Qué nos dice la lámina? La transformada discreta de coseno se considera la base en la mayoría de los algoritmos de compresión de video. Tanto intracuadro redundancia espacial como intercuadro redundancia temporal. Ya vamos a ver que también puede interactuar, pero especialmente en lo que es redundancia espacial. La transformada de coseno discreta por sí sola, como se ha visto, no comprime, solo me está dando valores coeficientes frecuenciales, eso nada más. Pero es una técnica que me ayuda a detectar las altas y las bajas frecuencias para tomar una mejor decisión al momento de comprimir. Al transformar la información del dominio espacial al dominio frecuencial, recolecta la información de tal manera que es más fácil eliminar la información redundante. Si observamos detenidamente la distribución de los coeficientes frecuenciales en los bloques transformados, podemos ver que los más significativos se encuentran en el cuadro superior izquierdo, que corresponden a las bajas frecuencias. Conforme nos vamos alejando, vamos hacia las altas frecuencias. ¿Y cómo se hace la lectura? ¿Cómo hará la lectura un decodificador? Se llama una lectura en zigzag. Entonces comienza con el coeficiente más significativo y va bajando en zigzag, en zigzag, en zigzag, en zigzag, hasta que llega al último, todo en zigzag. Así hace la lectura. Esto permite procesar en primer lugar las bajas frecuencias espaciales y decidir posteriormente si procesan o se eliminan los coeficientes correspondientes a las altas frecuencias. Y decidir si se procesan, se eliminan o consiguiendo factores de compresión más altos con una calidad de imagen que no se vea afectada. Entonces, podemos elegir, el compresor puede decir, ya, entonces esta parte de aquí ya voy a eliminar porque esto es redundante. Entonces, pero ya tenemos una técnica que me permite detectar la redundancia de la información. Pregunta hasta ahí, antes de entrar a ver los estándares y lo que es el MPEG 2. ¿Alguna pregunta? No, Inge, sí está claro. Perfecto. Entonces, vamos a ver ahora los estándares de compresión que se tiene para lo que es video. Tenemos el H261. Este es utilizado principalmente a videoconferencia, lo que estamos ahorita teniendo, la videoconferencia. Todo tema de videoconferencia utiliza el H261. Tiene tasas de transferencia de 64, 384 kbps, 1,5 Mbps y ya llega hasta 4 Mbps. Yo he visto ya equipos de videoconferencia que comprimen la señal hasta 4 Mbps cuando ya son HD. JPEG, destinado principalmente a las imágenes, ¿no es cierto? Lo que guardamos de una imagen, que almacenamos en CD-ROM o en medios magnéticos, permite niveles elevados de compresión, hasta 100:1, y utiliza la transformada de coseno discreta. El algoritmo es simétrico, lo que hace que el tiempo necesario para la codificación sea prácticamente el mismo requerido en la decodificación. El 723, que es un estándar de la UITR, que es del sector de radiocomunicaciones. Esto ya es para transmisión de video por medios inalámbricos, digitalizando en formato 422, y la transmisión puede llegar hasta 140 Mbps. El MPEG-1, así nació la familia del MPEG, nació como el MPEG-1, es el estándar desarrollado por imágenes de movimiento basado en la transformada de coseno discreta, lo que vimos en las anteriores láminas, que emplea compensación de movimiento. Ya el MPEG emplea la compensación de movimiento. Vamos a ver más adelante que la transformada de coseno discreta aproximadamente en la compresión de los estándares de MPEG es del 10%. El 90% son otras técnicas como es el vector de movimiento y la compresión de movimiento y el GOP, que son varias técnicas para comprimir la imagen más aún. ¿Qué es el MPEG? El MPEG-1 ofrece imágenes en CD-ROM equivalentes a imágenes o de VHS analógico. El estándar enfoca también a compresión de audio
Aún se utiliza el MPEG-1, que es el MP3, en la capa 3. Y tiene unas tasas de transmisión hasta de 1, megabps. El MPEG-2. El MPEG-2 es el estándar que se utiliza mundialmente para la compresión de video en lo que es la televisión digital terrestre, en la TDT y en la mayoría de los estándares. Ya se está utilizando el MP4 para la compresión, pero para lo que es la transmisión y la decodificación aún se utiliza el MPEG-2. Constituye el hecho de la evolución del MPEG-1 para imágenes de barrido entrelazado, orientado a aplicaciones de televisión con fines de distribución en que se requiere alta calidad subjetiva. Las velocidades de transmisión con MPEG-2 varían aproximadamente entre 3 y 8 megabps, puede alcanzar hasta 15 megabps de compresión. El esquema de compresión de audio es similar al MPEG-1 a lo que es el MP3. El estándar MPEG-2. Las normas de MPEG han revolucionado la industria de la televisión y la comunicación al conseguir reducir de manera drástica el flujo binario sin pérdidas subjetivas de la calidad de la imagen. El estándar de compresión MPEG-2 es el que se utiliza o el mayormente adoptado en lo que es televisión digital a nivel mundial. Dependiendo del esquema de modulación utilizado, una señal comprimida en el estándar MPEG-2 puede ocupar un ancho de banda del orden del 1,5 MHz. Para que vean a cuánto podemos comprimirlo. ¿Se acuerdan que en lo que fuimos la anterior clase necesitábamos 108 MHz solo digitalizando la señal? Y utilizando MPEG-2 podemos utilizar 1,5 MHz. Por eso es lo que podemos tener varios canales digitales de unos 6 MHz hasta 4. O podemos tener un canal Full HD. Entonces eso nos permite manejar tasas de transmisión bien pequeñas y también reducir el ancho de banda que vamos a utilizar, permitiendo tener más números de canales a transmitir. Características del estándar MPEG. Está orientado a video y su formato es uso del único espacio color, el Y, la parte de luminancia y crominancia. Aprovecha el alto grado de correlación entre las imágenes de secuencia de video. Esta es la principal característica que tiene MPEG. La correlación que hace entre imágenes de secuencias de video. Eso es donde más comprime la señal. Proporciona un caudal binario constante mediante el empleo de variables ajustables, haciendo que el formato sea predecible en relación con los requerimientos de ancho de banda. Especifica la sintaxis para el almacenamiento y la transmisión, por eso es que se utiliza MPEG-2. Ya tiene una sintaxis y un almacenamiento para los datos comprimidos para la transmisión. Ya vamos a ver el time string y cuando se transmite el stream de video en la capa física, cómo está formado las cabeceras de lo que es el MPEG-2, de lo que es la parte física de cuando hablemos del estándar ISDBT al finalizar el semestre. La codificación MPEG-2 va orientada a la eliminación de la redundancia espacial y temporal. Esta compresión es adecuada para imágenes de calidad en movimiento. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo está en lo que es bloques, ¿no es cierto? Tenemos el bloque que es 8 por 8 píxeles. El macro bloque que son 4 bloques de 16 por 16 píxeles. Son o 4 bloques o 16 por 16 píxeles. ¿Y esto qué forma? La agrupación de macrobloques forma ya la franja. Y estas franjas son las franjas que hay en las imágenes. La agrupación de varias franjas forman el cuadro que es la imagen que vemos ya en la televisión. En resumen, el MPEG-2, mayor calidad de imagen, utiliza el método de compresión de la transformada de coseno discreta para intracuadro. Maneja barrido entrelazado de imágenes. Esta es una de sus principales características, ¿no es cierto? Permite hacer lo que es una compensación de movimiento. Aquí hicimos, ¿se acuerdan que hicimos cómo calculábamos la tasa de transmisión para digitalizar la imagen? Aquí está, pero para 10 bits. En lo que hicimos la anterior clase era para 8. Por eso aquí sale 270 y la anterior clase hicimos 216. Si digitalizamos en 8 bits. Y puede tener unas tasas de 4 a 15 megabps. Entonces bajamos de 216 a 15 y a 4 megabps. Utilizando redundancia espacial y temporal, la de entropía que ya les expliqué y la que vamos a ver.
la psicovisual, el tema de el barrido entrelazado, vector de movimiento, lo que se conoce como GOP. El MP4, ahí va a haber una clase en que yo les voy a mandar un paper para leer el MP4 y van a tener que hacer un resumen sobre las características del MPEG-2. Va a haber algunas diferencias entre el MPEG-2 que va a utilizar más, el ancho de banda es variable, el tamaño de los bloques y bracobloques es variable, que utiliza la transformada de coseno discreta, pero para diferentes bloques, y una técnica que lo vamos a ver más adelante también la modifica. Pero aquí podemos ver el tema de compresión para una señal HD que en la fuente se va a transmitir 1,5 gigabps, tiene una compresión de 125 a 1. Entonces, a la salida del compresor tenemos 12 megabps. En una señal estándar de 270 megabps tenemos 4,5 megabps con una relación de compresión 61. Y para una señal de baja calidad, podemos tener a una señal de 384 kbps. Entonces, ahí podemos ver que el MP4 comprime más aún la señal que el MPEG-2. Vector de movimiento. ¿Preguntas hasta ahí? Antes de ver la siguiente técnica, la principal que utilizan los estándares de MPEG, por los cuales comprime más la información. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. No, Inge. Perfecto. Entonces vamos a ver lo que es vector en movimiento. Esa es la principal técnica que utilizan los estándares de compresión. Ya les dije que la transformada de coseno discreta es un 10% en lo que es la compresión de la imagen. ¿Qué es vector de movimiento? Representa la diferencia entre la información del cuadro de referencia y el macrobloque codificado. Los vectores de movimiento describen la magnitud y la dirección del movimiento en un macrobloque y se transmiten al decodificador como parte del caudal binario total, de forma que el codificador sabe qué área de la imagen de referencia fue utilizada para la predicción. ¿Qué es lo que hace? Tenemos este macrobloque aquí, ¿no es cierto? Este es un macrobloque. Se envió antes. Y tenemos un bloque. Vuelvo y pregunto, ¿qué tamaño tiene el bloque? 8 por 8, ¿Y el macrobloque? 16 por 16. Perfecto, ya. ¿Cómo funciona el vector en movimiento? Esta es una imagen de referencia. Tenemos esta posición vectorial. Y vamos a tener, esta es la imagen actual. Entonces, el decodificador ya vio que se movió la imagen. ¿Qué hace? Hace una predicción de movimiento y dice que se va a mover acá. Entonces, ¿qué creen que se va a enviar? ¿Se va a enviar toda la información o solo los datos de la información que se va a predecir? ¿Qué se enviaría? Solo la que predice. Solo el dato a predecir. Ya. Y viendo a partir de aquí, si yo necesito comparar la imagen actual con una de referencia a nivel de hardware, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesitan a nivel de hardware los equipos para poder comparar una imagen de referencia? Memoria. Una memoria. Memoria, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo se llama? Buffer, ¿no es cierto? Los conocidos buffer. ¿Qué necesito los buffer? Para poder almacenar esta imagen que me va a servir de referencia para poder predecir la imagen siguiente y comprimir más la información. Entonces ya no voy a enviar todo, sino voy a enviar una pequeña parte, lo que vemos aquí. Aquí vemos en esta película de Terminator, ¿no es cierto? Esta película está aquí y aquí vimos que ya saltó. Entonces la siguiente imagen ya sabe o predice dónde va a tener que caer la moto, ¿no es cierto? Entonces se manda la información de la siguiente imagen, no se manda todo esto nuevamente o todo lo que está aquí alrededor nuevamente, sino la información de los vectores donde se van a transmitir la información. Entonces ahí viene lo que se conoce la técnica de compensación de movimiento. Vimos que es vector, pero
Esto se llama la técnica de compensación de movimiento que tiene el estándar MPEG-2 o toda la familia del MPEG-2, el MPEG-1, el MPEG-2 y el MPEG-4, sino que va aumentando y cambiando las características. La técnica de compensación del movimiento trabaja sobre pequeñas áreas de imagen denominadas macrobloques 16 por 16, las cuales están compuestas por 4 bloques. En las imágenes de movimiento es habitual que en algunas zonas de las imágenes se desplacen en un fotograma, en una imagen, lo que vimos, ¿no es cierto?, de la moto. El sistema de compensación de movimiento trata de buscar el nuevo desplazamiento de los macrobloques y calcular los vectores de desplazamiento codificando solamente dichos vectores. Entonces, no se envía toda la información, sino los vectores donde van a ser ubicados la información. El proceso de predicción comienza por comparar el macrobloque actual en el homólogo del fotograma anterior. Si estos no son iguales, buscará un macrobloque idéntico en la denominada zona de búsqueda. Si lo encuentra, codificará los vectores de desplazamiento y si no lo encuentra, realizará la comparación con el más parecido, codificando la diferencia entre los dos y los vectores de movimiento. Si la diferencia es mayor que la cifra establecida, abandonará la búsqueda presumiendo que el bloque no se encuentra. Entonces, ahí viene la técnica, se llama Group of Picture o GOP, y vienen formados por imágenes I, P y B. ¿Qué pasa en el MPEG-4? Ellos agregan 2 imágenes más, el SD y el SI. Pero enfocándonos en MPEG-2, que es lo que se tiene para televisión digital, ellos tienen estos 3 formatos, estas 3 imágenes, la I, la P y la B. La mayor compresión de los sistemas de MPEG-2 no radica en la transformada de coseno discreto, lo que ya les había, y en su mayor o menor cuantificación. La mayor potencia de estos algoritmos está en 3 modos de compresión de las imágenes. Estos modos de compresión dan lugar a los llamados imágenes I, imágenes P y las imágenes B. Las imágenes I son las intracuadro. Solo oyendo intracuadro, ¿qué codificación, qué compresión realizará? Dentro de algún cuadro, o sea, es interior, pues adentro. Ya, ¿qué compresión realizará? La espacial. La espacial. ¿Y qué técnica utiliza? Codifica un solo píxel para que sea repetitivo. No. Ya vimos la técnica. ¿Quién le puede ayudar al compañero? ¿Qué técnica era para utilizar intracuadro? Para detectar la redundancia, para ver las altas y las bajas frecuencias, para ver qué información es redundante y podemos eliminar dentro de un cuadro. ¿Qué técnica se utilizaba? El coseno. El coseno. La transformada de coseno discreto. ¿Por qué será imágenes intracuadros? Quieren decir que son imágenes que utilizan solo para compresión intracuadro. No tienen ninguna imagen de referencia ni ninguna imagen para predicción. Son utilizadas específicamente las imágenes I como referencia. Pero no fueron ellas no nacieron de una predicción, sino que de una compresión intracuadro, utilizando la transformada de coseno discreta. Cada cuadro I es comprimido y procesado de forma independiente de los demás. Quiere decir que se comprime él mismo, ¿no es cierto? Utilizando las técnicas que ya les mencioné. Y contiene por sí solo toda la información necesaria para su reconstrucción. Las imágenes I son las que más información contienen y por lo tanto menos compresión aportan. ¿Qué quiere decir? Que la información I se envió casi toda la información. Entonces utilizó la transformada de coseno discreta, pero se envió la mayor parte de información. Entonces su nivel de compresión es menor que las otras imágenes. Las imágenes I siempre inician una secuencia y sirven de referencia a las imágenes P y B. En secuencias largas es necesario disponer de imágenes I intercaladas, ya que faciliten el acceso aleatorio a un cuadro dentro de una secuencia. Vamos a ver las imágenes P. Estas imágenes ya son las de predicción, las que se van a predecir, como bien indica su nombre. Las imágenes P se generan a partir de la imagen I o P anterior.
Entonces ellos pueden tener de referencia una imagen P o una imagen I, que es una imagen intracuadro, más próxima a la imagen. El codificador compara la imagen actual con la imagen anterior IOP y codifica únicamente los vectores de movimiento y el error de predicción. Se utiliza en este caso una predicción hacia adelante. Estas aportan un grado importante de compresión. Entonces, estas comprimen más la información. ¿Qué me quieren decir? Que se basan de una información, de una imagen IOP que estaban anteriores, que se enviaron anteriormente, que están en el buffer, y hace una predicción de movimiento. Y esa predicción es hacia adelante. ¿Y qué son las B? Son bidireccionales. Se generan a partir de imágenes previas y futuras. Ellas ya no importan. Las P eran hacia atrás la referencia y hacia adelante la predicción. ¿Qué hace la bidireccional? Se generan a partir de imágenes previas y futuras de tipos IOP. Entonces, ellas se generan a partir de imágenes anteriores y futuras. Mientras que las imágenes IP pueden propagar errores, ya que de ellas dependen otras. Las imágenes B no lo hacen, ya que no intervienen en otras predicciones. No hace predicciones, no intervienen en nada. Solo se generan a través de imágenes IOP. Entonces, aquí podemos ver cómo funciona esto en estas gráficas. Primero, para que quede claro, ¿no? Tenemos el bloque. Tenemos el macro bloque. Este es de 16 por 16 o 4 bloques de 8 por 8. Tenemos el segmento o la trama. Dentro de una imagen, esto va a ser esta partecita de aquí, la trama. La agrupación de varias tramas es lo que tenemos aquí, el cuadro, la imagen. Y el GOP, el Group of Picture, es el grupo de varias imágenes que nos sirven para poder almacenar. ¿Qué era que necesitaba yo a nivel de hardware para poder almacenar estas imágenes? ¿Qué necesitaba? Memoria. El buffer, ¿no es cierto? Almacenamiento, el buffer, que se conoce. Entonces tenemos de aquí la imagen I, que es intracuadro, y tenemos la imagen P. Esta va a tomar de referencia la imagen I para predecir la siguiente imagen, ¿no es cierto? Esta imagen P va a ser de referencia a esta o puede servir esta. Esta imagen I va a servir esta, puede servir esta o puede servir esta. Esta imagen ¿y por qué no sirvió de referencia? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué esta no es P? ¿O por qué no es B? ¿Sí Es la primera. Ya, pero ¿por qué va a ser la primera? ¿Qué pasó? Yo mandé este es un tren de imágenes, ¿no es cierto? Todas estas son una película, pongamos, o una serie que estoy viendo en la tele, en algún lado. Todas son imágenes, ¿no es cierto? ¿Por qué esta le nombraron I? Si se entendió lo que les mencioné en todo lo que les he dicho, me pueden contestar. ¿Por qué será I? ¿Por qué le puso ahí? ¿Porque quisieron? ¿Porque ya vino así? Porque la compresión de ese cuadro es independiente. Ya claro, una imagen I es intracuadro y es independiente. ¿Pero por qué es I? Esa es la que nos muestra la revolución espacial. La separación del otro tren. ¿Lo que? No le escuché. No le escuché muy bien. Son las imágenes de referencia. Ya, es la imagen de referencia. Pero ya tenemos aquí una, ¿no es cierto? La primerita. Esto sigue aquí, ¿no? Es un tren de datos, un tren de imágenes. ¿Por qué esta sí hizo I? Ya Porque tenemos está indicando la secuencia. Y más bien esa sirve de referencia. No, Porque cambió la imagen. porque cambió la imagen. ¿Qué hizo el codificador? Buscó aquí, buscó aquí, buscó aquí, buscó aquí, buscó aquí, buscó aquí y dijo, tú no te pareces a ninguna de estas. Tú eres una imagen nueva, tú te haces intracuadro y vas a servir de referencia para las futuras. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Correcto. Sí. Esa es la principal característica. Y aquí podemos ver las imágenes, ¿no? Aquí está la I, aquí podemos la P que se detectó aquí y dijo, solo el bracito. Esta P también vio acá y dijo, se movió solo el bracito.
Y la B dijo una predicción de adelante y para hacia atrás. Nada más. ¿Cómo funcionan las B? Las imágenes B. Vamos a ver cómo se codifica la codificación de la compensación de movimiento en los cuadros B. Pueden hacerse utilizando imágenes de referencia tanto previas como futuras y pueden dar lugar a 4 posibles tipos de codificación. Intracuadro, en que no se tienen compensación de movimiento, que no detectaron ninguna imagen hacia adelante y hacia atrás. Predicción hacia adelante, en que el cuadro previo I-O-P más cercano sirve de referencia. Hacia atrás, que el cuadro hacia atrás más cercano sirvió de referencia. Y predicción bidireccional, que se valió de los cuadros I o P entre ambos para formarse la imagen. Así funcionan las imágenes B. Listo, esos son los fundamentos y estándares de compresión de video. ¿Preguntas hasta ahí para entrar a ver lo que es compresión de audio? ¿Alguna pregunta? No. ¿Todo claro? Sí, no hay preguntas. ¿Todos entendieron? Sí, ingeniero. Sí, Sí, está claro. Sí, ingeniero. sí se entiende, pero la verdad hay algo que a mí me preocupa y es que es demasiada información para una semana. Y eso que es cortito ahorita, ya van a ver más adelante. Entonces, hay que ir estudiando, ¿no? Poco a poco. Sí, es bastante. Y los que cogen marco regulatorio conmigo es del doble. Entonces, los que vayan al siguiente semestre es del doble de información de esto. Entonces, así son las materias conmigo. Vamos, sigamos viendo. Vamos a ver los fundamentos y estándares de compresión de audio. Este es más cortito y es más simple de entender porque compresiones de audio es lo que ya conocemos, ¿no? Cómo se comprime el audio. Lo que han visto en las comunicaciones digitales, con PCMA, PCM, todo eso, ¿no es cierto? Entonces solo vamos a ver las técnicas, los estándares de compresión que existen actualmente en el mundo. Pero ¿cómo es la compresión de voz? Ustedes saben que esto se realizó a partir de lo que el oído humano escuchaba. Entonces detectó que el oído humano va entre 20 hercios hasta 20 kilohercios. Es el ancho de banda que un oído del hombre escucha. ¿Y eso por qué? Porque pudieron ver, se basó entre lo que la voz puede emitir, las frecuencias que puede emitir y que el oído lo puede escuchar. Eso fue la primera característica. Eso es lo que nos indica en la lámina. Compresión de audio genérico. El objetivo es la compresión de audio de alta fidelidad, en principio con un ancho de banda de 20 hercios a 20 kilohercios. El primer estándar internacional fue el MPEG, el MPEG 1, ahorita ya estamos hasta en MPEG 7, ya están sacando. Y se basó en el modelo psicoacústico, se basa principalmente en las características perceptuales del sistema auditivo humano. En la compresión de video se aprovecha la redundancia espacial y temporal de las imágenes, lo que acabamos de ver lo anterior, así como las características perceptuales de la visión. El audio no posee redundancia espacial ni redundancia temporal, de modo que aquí se explotan mucho más características perceptuales del sistema auditivo. Las técnicas de codificación consiguen la compresión utilizando tanto las características propias de la señal de audio como las debilidades perceptuales, de modo que cualquier distorsión que introduzca el codificador resulte irrelevante desde el punto de vista de calidad subjetiva al reproducir. Y tenemos las debilidades del oído humano que se aprovechan en la compresión. La resolución dependiente de la frecuencia. El oído no es capaz de discernir diferencias pequeñas en frecuencias dentro de bandas críticas. El enmascaramiento auditivo, cuando dos señales de frecuencias cercanas están ambas presentes, la más intensa enmascara a la más pequeña. Eso pasa en cualquier frecuencia. Si nosotros ponemos un emisor o un transmisor de potencia en la misma frecuencia de una radio y con mayor potencia la vamos a solapar a la frecuencia de esa radio y no se va a escuchar esa radio. ¿No se acuerdan en eso de Lucio Gutiérrez, en esas protestas que hicieron con la Radio Luna? Se puso un transmisor que lo que hizo fue solapar o enmascarar la imagen
más débil de esa radio sobre la más frecuencia. Igual pasa en el log auditivo, ¿no es cierto? Una señal enmascarada debe ser más intensa que cierto umbral de ruido para que pueda ser perceptible. Esto hace posible introduciendo ruido de cuantificación inaudible. Los principales estándares de compresión son el MPEG, que se utiliza para televisión digital, el MPEG 2 principalmente, y el MPEG 4 AAC, y el Dolby AC3, que el Dolby es un estándar realizado por Estados Unidos. En MPEG se define el decodificador, o más bien los parámetros de flujo binario a decodificar. El decodificador no se define, pero debe cumplir con producir el flujo binario. Y vamos a ver la compresión del MPEG. Tenemos 3 capas para el MPEG 1, el capa 1, que era el que se utilizaba inicialmente para las computadoras. El MPEG 2 para los CDs, cuando recién salieron los CDs. El MPEG capa 3 es el que se conoce y se utiliza actualmente en lo que es el MP3. ¿Qué es el MP3? Es una compresión de audio MPEG capa 3, más compleja que las dos primeras a una tasa binaria de 64 kbps, es la que proporciona mayor compresión y se corresponde con MPEG 3. Hay aún estándares de televisión digital que utilizan para el audio el MP1 capa 3, que es MP3. La tendencia actual empieza a crecer el uso de la AAC, Advanced Audio Coding, incorporando en el estándar H264, que es el MP4 parte 10. O también hay el MPEG 2 también que lo utiliza. Principales formatos de compresión de audio que se utilizan mundialmente en la actualidad. Tenemos el WAV, formato sin compresión, prácticamente es PCM, usando en computadoras, no compatible directamente con CD. Hay formatos WAV que utilizan los códecs de compresión. Esos son utilizados en troncales telefónicas IP o troncales SIP, que son los que utilizan G729, G711U, G711A, que es PCMA, PCMU. Entonces son esas técnicas que utilizamos que aprendieron en comunicaciones digitales. El MPEG capa 1, el más simple, el que se usa principalmente en videoconferencias. El MPEG capa 2, complejidad intermedia, utilizado en televisión digital. Y el MPEG capa 3, que no es exactamente el MP3, proporciona la máxima compresión a 64 kbps. Vamos a ver el MP3, que es la capa 3 del MPEG 1, lo que ya les había mencionado. Su uso comenzó a aumentar a partir de 1995. La difusión ampliada del MP3 produjo, bueno, la violación de varios derechos de autor, etc. Frecuencia de muestreo que utilizaba el MP3, de 16 a 48 kilohercios. Entonces tenía una frecuencia de muestreo de 16 a 48 kilohercios. Soportaba hasta 2 canales en modo MPEG 1 y hasta 5 en modo MPEG 2. Los archivos de MPEG 3 tenían cuadros que podían alcanzar 384, 576 y 1152 muestras. Vamos a ver lo que es Advanced Audio Coding, la que se utiliza actualmente y también utiliza la televisión digital y el estándar ISDB-TV, que es para Ecuador. Dependiendo de su implementación, está definido en MPEG 2 parte 7 y MPEG 4 parte 3. La designación más común es de MPEG 4 AAC o simplemente AAC, que es Advanced Audio Coding. ¿Cuál es su principal característica o mejora respecto al MP3? Más frecuencia de muestreo. De 16 a 48 pasamos de 8 a 96 kilohercios. ¿Qué me puede decir? Si yo tengo más frecuencias de muestreo, ¿qué tengo? ¿Qué obtengo? Si una señal analógica tengo más frecuencia de muestreo, ¿qué obtengo? Eso sí les han de haber dicho en comunicaciones digitales. Si yo saco más muestras de una señal analógica, ¿qué obtengo? Se puede codificar, se tiene más espacio, más información que se codifica y no se pierde. Ya, pero ¿qué respecto a la señal analógica, qué es? La calidad de la señal es mejor, es una...
es una calidad mucho más superior, digital, no sé. Correcto, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba? Ustedes han de haber visto, las han de haber enseñado así, ¿no es cierto? Me imagino que les han de haber dicho así. Tengo la señal analógica y le voy a mostrar. Entonces, bueno, pongamos aquí la señal analógica. ¿Qué pasa si cojo dos muestras? Las señales de baja calidad, ¿no es cierto? Claro, pierdo bastante información. ¿Qué pasa si yo muestreo más la señal? Es más parecida a la original. Entonces, ¿qué gana con el Advanced Route Coding? Mayor frecuencia de muestreo y tengo mayor calidad del audio porque se va a parecer más a la original. No pierdo tanta información como las otras. Eso sería también... Hablando en audio sería como tener más fidelidad. Correcto. Mayor precisión y detallado, dice Leonardo Narváez, correcto. Soporta hasta 48 canales, puede manejar tasas binarias fijas o arbitrarias con longitudes variables, mayor eficiencia y bancos de filtros más simples basados en la transformada de coseno discreta modificada, mayor eficiencia de codificación. Y finalmente, vamos a ver lo que es el Dolby. Este estándar es el Dolby 5.1, que no hubiera escuchado. Fue desarrollado en Estados Unidos y basado en una codificación perceptual. ¿Qué quería decir perceptual? A las características del oído humano, ¿no es cierto? Incluye varias versiones del Dolby Digital, el Dolby Digital EX, Dolby Digital Live, Dolby Digital Surround, Dolby Digital Plus y Dolby True HD. Y para que no digan que hay mucha información para la semana, hasta ahí llegamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? El Dolby es lo que se utiliza más también en televisión digital. También utilizamos en televisión digital con el ACC. Es compatible. El MP4 ACC es compatible con el Dolby 5.1. Yo tengo una pregunta con respecto a audio. No sé si en realidad esto tenga que ver o pueda tomar como una referencia, pero puede ser cerca del año 2000 aproximadamente que se experimentó con un sistema de audio llamado marabilización y que tenía que ver o era muy similar al Dolby 5.1. ¿Mara? Marabilización. ¿Así se llamaba el estándar? Sí, o sea, de hecho sí. Alguna vez lo leí, pero no estoy seguro si es que eso se llegó a utilizar en video también. Yo primera vez que lo escucho, realmente. Me imagino que no. No le había escuchado antes. Los que se utilizan en televisión digital, principalmente es del estándar MPEG-2, lo que vimos, el MPEG-2 ACC y el MP4 ACC igual. Entonces, esos son los que se utilizan, principalmente para televisión digital. Y esos son los que se utiliza aquí en el estándar que vamos a tener en el Ecuador. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ese estándar realmente primera vez que lo escucho y lo voy a investigar realmente. ¿Alguna otra pregunta de toda la clase? Nada más de mi parte. Todos entendieron. A ver, voy a hacer una pregunta porque solo voy a hablar a los mismos. A ver, uno al azar. Uno al azar. Verónica Mazapanta. No hay muchas mujeres. ¿Sí está Verónica Mazapanta? Listo. Compañera, ayúdenos. ¿Qué entendió usted de redundancia espacial y de redundancia temporal? ¿Qué entendió de eso? Espacial. Luego viene entrecortado. Si puede escribir en el chat mejor. ¿Qué es la redundancia temporal y qué era la redundancia espacial? La espacial era
estática. No le escucho. Está bien entrecortado. No le escucho. A ver, otro compañero. Se salvó. ¿Quién no le ha oído? Veamos. No sé, uno al azar. Jen Guadalupe. No sé si hablaría o no. Pero Jen Guadalupe se encuentra. Sí, presente. Ya. Coméntenos, ¿qué es la redundancia espacial y qué es la redundancia temporal? Es la compresión de imagen. No. Ahí no estamos comprimiendo nada aún. Póngame un ejemplo de redundancia temporal. O póngame un ejemplo de redundancia espacial. Estudien. Pongan atención a clases. Todo lo que yo explico van a ir en las pruebas, ¿no? Al final del semestre. Y la materia es larga. Entonces, estudien. Pongan atención. La redundancia temporal es entre cuadros y las espaciales para las intracuadros. Ya, póngame un ejemplo de redundancia espacial. Se basa en los píxeles, Ya, pero póngame un ejemplo. Un ejemplo. Yo por cada uno expliqué un ejemplo. Póngame un ejemplo. Puede ser un fotograma para redundancia espacial. La redundancia espacial. Yo tengo un fotograma y una imagen. ¿Qué parte redundante es de esa imagen? ¿Qué parte es redundante de una imagen? los bloques y los macro. Ya los bloques y los macrobloques. ¿Pero por qué son redundantes? Todas esas preguntas van en el examen. Entonces, tienen que poner atención a clases. O si no, estudiar. Entonces, eso sería. Si no hay más preguntas, si tienen alguna pregunta. No, ingeniero, muchas gracias. Entonces, nos vemos la próxima clase. Que tengan una buena noche. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, Gracias, Inge. Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta la próxima. Gracias.